Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson es uno de los directores más admirados del siglo XXI. Desde su primer gran éxito, Boogie Nights, su público y buena parte de la crítica le ha seguido la pista y ha disfrutado de discursos a veces conmovedores y a veces incluso aterradores. Hoy, después del gran éxito que le significó El Hilo Fantasma y de un largo romance audiovisual con el grupo Haim, a quienes les hizo 5 videos musicales y un cortometraje dedicado a ellas llamado Valentine, Anderson presentó al mundo Licorice Pizza, su película más reciente, un recuento de momentos que a veces podrían ser autobiográficos y otros simplemente alucinatorios. Vivimos una parte de la historia del cine en la que varios autores entregan sus memorias juveniles y los motores que los llevaron a convertirse en cineastas a través de películas como Licorice Pizza, Roma, Fue la mano de Dios. Para repasar las luces y las sombras de Licorice Pizza y tratar de ver si se trata de una película en la onda Roma, invité al crítico de cine Sergio Huidobro a hablar de esta, la película más reciente de Paul Thomas Anderson. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Sergio Huidobro, me da muchísimo gusto que estés de nuevo en los micrófonos Cine Garage. No sé si nos va a dar tiempo. Queremos hablar de Licorice Pizza, la película más reciente de Paul Thomas Anderson, pero, y aquí no sé qué tan fan seas, Sergio, no sé qué tan fresco tengas a Don Paul. En una de esas vamos a acabar hablando del Hilo Fantasma, vamos a acabar hablando de su chamba con Radiohead, vamos a acabar hablando de su chamba con Fiona Apple, vamos a acabar hablando de The Master, vamos a seguramente hablar también de Magnolia, de Boogie Nights. Creo que Paul Thomas Anderson tiene esta cercana complejidad que nos hace hablar de él y de todas sus películas, aunque nos centremos en una. Ya me dirás tú. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage, Sergio. Muchísimas gracias, ¿no? El feliz soy yo primero por regresar, primero por estar acá otra vez, y porque sí soy bien eres fan. Eres de casa. Soy de casa, soy parte del mobiliario y además sí soy, pero fan de From Hell, de Paul Thomas Anderson, y esta película me gustó y me gustó muchísimo, y además me tocó fibritas que no le encontraba desde, algunos personajes de Magnolia, algunos personajes de Boogie Nights. Entonces ya, sí, como dices, vamos a terminar hablando de todo. Yo nada más para no clavarme, voy a dejar el dato porque a mí también me tocó fibras cinematográficas, digámoslo así, pero yo tuve la suerte de conocer el Valle de San Fernando, que es donde está ambientada y filmada la película. Pues en mi preadolescencia, en mi tardía niñez, tengo familia que vive ahí. Entonces ver, y lo pongo en mi texto, ver las calles agrietadas como solo se agrietan ahí en el Valle de San Fernando, tocó algunas, ¿no? Notas de memoria, ¿no? Y eso, pues sí, me dio una predisposición a que la película me gustara una vez que estaba yo ambientado, pero quitando eso, creo que la película tiene muchísimos valores, Sergio. Entonces, nada más quería yo apuntarlo por ahí, ¿no? Es como mi otro barrio. Es como, no es el barrio donde yo crecí en el centro de la Ciudad de México, bendito Tepito, pero también conozco el Tepito de Hollywood, que es San Fernando. ¿Por dónde le entramos, Sergio, a Licorice Pizza? Es una, qué buena forma de hablar del Valle de San Fernando, porque yo tengo familia no tan lejos de ahí, por Santa Clarita. Está Santa Clarita, que está, digamos que San Fernando está a la mitad entre Santa Mónica, que está como más gentrificado, es más, sí, más angelino, está como más aburrido. Es más Hollywood. Es más Hollywood, exacto. Incluso está físicamente más cerca de Hollywood, del observatorio y de todo eso, y de Santa Clarita, que ya es un poquito más mexicano, ¿no? Ya es un barrio más migrante. Entonces, sí, quizá para quien
para quien no haya visto toda la filmografía o otras películas, a lo mejor esta es la primera película que han visto de Paul Thomas Anderson y le quieren entrar a... Que no estaría mal tampoco. Que no estaría para nada mal. Se pueden armar un buen ciclo con las películas que él ha ambientado en el Valle de San Fernando, con Magnolia, con Boogie Nights. Me choca el título en español, pero Embriagado de Amor, que pues sí es el título literal, es Punch Drunk Love. Ajá. Pero pues esa también. Son como su lista de películas, porque él creció ahí, tengo entendido, ¿no? Sí. Su lista, en una de esas hasta me crucé por él, con él, ¿no? En el camión de los helados, ya no voy a meterme en esas especulaciones, pero pues sí, son las películas en donde él ha dejado buena parte de lo que siente por el cine, de cómo le gusta narrar, pero esta es una de las películas que, sin serlo al 100%, tiene una carga autobiográfica muy particular. Y yo decía en la entrada de este podcast, Sergio, que a mí me gusta mucho ambientar todo este tipo de situaciones en periodos históricos. Y yo creo que estamos viviendo un cambio de estafeta en muchos sentidos, en muchas partes, por la pandemia y no. Pero y dime si estás de acuerdo o no, por favor, si Cuarón ya entregó Roma y si ya vimos Fue la mano de Dios, que también es una película autobiográfica en donde se marcan las raíces del discurso cinematográfico posterior de Sorrentino, Paolo Sorrentino, ¿verdad? Sí. Se me acaba de barrer. Si ya vimos, Érase una vez en Hollywood. Es que la viste en Torrent, por eso la vi en Torrent, por eso es Torrentino. Si ya vimos Érase una vez en Hollywood, que es también una especie de, pues, ahí está lo que yo creo que es mi inspiración cinematográfica. ¿Podríamos poner en este capítulo que me acabo de inventar a Licorice Pizza? Sí, definitivamente sí. Y yo podría ahí... Incluyendo a Belfast también, ¿no? Incluyendo a Belfast, sí, que es como... vaya, es otro tenor, es la Edimburgo de los años finales de los 60, ¿no? En la calle exacta donde creció Kenneth Branagh, pero yo metería ahí, fíjate, a otros dos de los cineastas que a lo mejor son menos visibles que Tarantino y que Anderson, sobre todo en los círculos festivaleros y así, pero que también son cineastas que iniciaron a finales de los 80, principios de los 90, en toda esta ola del video, del cine en VHS, Sundance, los primeros años de Miramax, que es Todd Haynes, que hizo Wonderstruck, que es una adaptación y que la mitad de Wonderstruck del Museo de las Maravillas está ambientada en los años 70, que también él es contemporáneo, y bueno, Joker de Todd Phillips, ¿no? Que también él es de esa misma camada, y es una película que se cuece muy aparte, independientemente de si les gusta o no, pero que también creo que forma parte de esto que yo también, como tú, he notado ahorita en el cine, pues anglosajón, pero también de otros de la esfera, de cineastas que están llegando a los 50 o que en la última década pasaron el quinto piso y que por alguna razón han estado volteando hacia atrás, como reflexionando el de dónde vienen más que hacia dónde van, ¿no? Que creo que ahí es donde la chamba nos cae a nosotros, y de ahí la importancia de ver Licorice Pizza. Nos cae a nosotros como espectadores. Ya nos están diciendo, hemos prácticamente vivido la evolución de muchos de ellos. En el podcast sobre El Callejón de las Almas Perdidas, Marcela Vargas decía, es que yo he visto a Del Toro conforme ha ido estrenando las películas y he ido creciendo con él y él ha ido creciendo conmigo. Si bien eso no lo hemos podido hacer con todos, porque unos son mayores, como dices, sí hemos visto cómo han ido entregando sus relatos, y ahora que ellos voltean hacia atrás, y retomo la idea, creo que nuestra chamba como espectadores es tratar de verlos así, como una camada. Está gacho que solo sean hombres, pero está pasando con los hombres. Eso es independiente de cualquier enfoque que ustedes le quieran dar. Son los hombres los que están haciendo nos estamos inventando también reflexión sobre su carrera. Nos toca ver qué es lo que viene, ¿no? A quién le están entregando esa estafeta, a quién le están dando el
el relevo, y creo que eso es lo emocionante de detectar estas películas conforme han salido. Roma por un lado, fue la mano de Dios por el otro, ¿no? Y acabar, yo creo, con Licorice Pizza, vamos a ver qué viene después, pero tratando de ver de dónde viene el cine que nos sirvió de puente entre el siglo XX y el XXI. El más joven de ellos, creo, a lo mejor Todd Haynes anda por ahí, pero el más joven de ellos es Paul Thomas Anderson. Boogie Nights, que es su segunda película, es del 97. Todos los demás tienen películas previas. Y además es algo que le pasó al mismo cine de Estados Unidos. El mismo cine norteamericano ha recorrido más o menos el mismo principio. O sea, estos cineastas como Tarantino, como Anderson, como Todd Haynes, no es nada más una cosa de nostalgia melcochosa, ¿no? No, no, no. De la añoranza por el tiempo perdido y una cosa así como de Proust, sino que van hacia atrás y dicen, es que esta era la Norteamérica de ese momento, y en ese momento también intentan recuperar a ese cine que se estaba haciendo en los 70, que yo creo que para ellos fue súper formativo, porque fue, Claro. y esto ya es mi opinión, lo que sigue ya es mi opinión, creo que es el último momento en el que como cultura, el cine norteamericano, así como cultura integral, se atrevió a hacer cosas distintas. Creo que Sí. en los 80 fue súper exitoso económicamente, y hay cosas maravillosas que yo quiero mucho de los 80 y luego de los 90, porque ahí yo ya estaba creciendo, pero, Pero es otro pero cine. es otro cine. Creo que los años 70, y aquí van muchas de las referencias de esta película y de las otras, de Tarantino sobre todo, Ujú. que era un cine que se estaba atreviendo a hacer cosas distintas, creo que por última vez, o sea, de verdad distintas. O sea, Vaquero de Medianoche, o sea, así de Claro. distintas. Claro, claro, ¿no? De romper de manera clara y frontal con las generaciones previas Sí. y empezar a hablar de lo que no se estaba hablando en Estados Unidos de una forma como no se estaba hablando, ¿no? El cine independiente empezó a generar muchísimas narraciones y empezó a levantar muchísimos discursos que en consecuencia educaron a la gente que venía después, que es la gente a la que iba al cine cuando no tenía nada que hacer, que es tu adolescencia, tu primera adolescencia, ¿no? Es cuando más tiempo libre tienes y en consecuencia, si te gusta el cine, es donde más tiempo vas a pasar. Ahí tenemos vamos a empezar a centrarnos a Paul Thomas Anderson, que ahora entrega, si bien Boogie Nights volteaba más o menos a la misma época, el Hilo Fantasma se va a otro nivel, todas las demás son contemporáneas, espero no se me esté saltando ninguna. Bueno, Pues Petróleo Petróleo Sangriento también Sangriento es se de va. los hace un siglo, pues. Claro, claro, pero y yo por eso en mi texto relacionaba de manera muy clara a Boogie Nights con Licorice Pizza, que creo que es el primer vínculo que podríamos establecer, si estás de acuerdo, Sergio, para empezar a platicarle a la gente por dónde van los discursos de esta nueva película. Yo lo planteo así como para iniciar la plática, no lo voy a desarrollar, está en mi texto. Yo sentí que nos estaba contando de nuevo la historia de una mujer madura y un actor en ciernes, o un artista en ciernes, o un algo en ciernes, en el Valle de San Fernando de finales de los años 70. En Boogie Nights teníamos a Amber, aquí tenemos a Alana, y en Boogie Nights teníamos a Eddie, se llamaba, y aquí tenemos a Gary. Pero el tronco de la narración, si es que hay una narración en Licorice Pizza, ya me dirás, es esta relación entre una mujer mayor y una especie de aprendiz de la vida. Y además el mejor nombre con N, el mejor nombre ficticio de la historia de la vida, que es Dirk Diggler. Dick Diggler, claro, no, no, eso se lo debemos al mundo del porno. No, si hay un nombre ideal para una estrella del porno es Dirk Diggler, Dirk Diggler. y Paul Thomas Anderson se inventó ese nombre para nombrarlo, pero... Es muy bueno para inventarse nombres él. Sí, muchísimo. Pero, debe ser buenísimo sentarse en una cantina con él. Debe ser la gente más, debe ser de esos simpáticos que no escandalizan, sino que hablan bajito y que te hacen reír todo el tiempo. Pero ya lo haremos un día. Sí. Bueno, dijo Fiona Apple hace rato que cuando estaba con él y con Tarantino, que no era tan agradable la cosa, pero yo sí me sentaba con los dos. Ah, bueno, yo también me sentaba antes con Fiona, ¿eh? Sí, yo también. Pero bueno, esa es mi reflexión. Mujer mayor, hombre menor en ciernes de querer hacer algo en su vida. Y además hay o sea, hay una diferencia bien importante, que cuando
Paul Thomas Anderson hizo Boogie Nights, que fue por ahí del 97, ¿no? Fue por ahí Sí, del sí, sí. 97. Él tenía alrededor de 25 años. O sea, Ujú. tendemos a pensar en los cineastas como la misma persona, como con una edad atemporal que hace las mismas películas 20 años antes y 20 años después. No, no, en realidad es un cineasta y otro cineasta separado por casi 25 años de diferencia, una cosa así. Es una Entonces, vida. es una vida en ese momento, y en su caso la mitad de su vida. Entonces, cuando hizo Boogie Nights, cuando se metió en la industria del cine porno, en este caso el Valle de San Fernando, Paul Thomas Anderson tenía la edad que Alana tiene Ahora, en Licorice 25 en Pizza. Licorice Pizza, sí. Ajá, sí, ella es una chica de 25 años y cómo él retrata a los personajes, o sea, allá él era un creador de 25 años retratando el mundo de los adultos al cual a lo mejor Ujú. aspiraba a ingresar, no el del porno, Sí, sino el del cine. del cine. Y ahora es lo contrario, ¿no? Es un cineasta que ya caminó la senda de gloria y ya tiene laureles en la cabeza y ya ve hacia atrás, hacia personajes que tenían esa edad. Entonces, creo que es bien interesante pensar en una filmografía como un recorrido de vida, en su Ujú. caso. Y es ahí donde yo establecía este cambio de estafeta. Yo, también para aclarar otra duda, y pues bueno, tratando de ver si de verdad hay una anécdota detrás de Licorice Pizza, yo creo que es más bien una especie de mosaico, ¿no? No es que lo que hagan en esta secuencia vaya a influir en la siguiente. Yo vi en ese sentido, evidentemente de manera intencional, una antinarración, una especie de lista de secuencias en donde lo que se nos va a comunicar es un estado de ánimo o es una especie de atmósfera, ¿no? Lo que está pasando ahí es la relación, sí, de una chica de 25 con un chavo de 15, ¿no? Que se conocen de manera fortuita en la escuela que está inspirada, repito, voy a dejar el dato para aclarar el punto, porque ya se están levantando hogueras alrededor de Licorice Pizza, está inspirada no en cómo Paul Thomas Anderson ve a Alana Haim, que es la protagonista de la película, a quien conoce desde hace mucho y que evidentemente es menor que él. Está inspirada en cuando Paul Thomas Anderson tomó clases de arte en la primaria con la mamá de Alan Haim y con la cual tuvo un momento, ¿no? de atracción, de protohombre ante una mujer mayor. Ese estado de ánimo de yo soy prácticamente un niño y ella me lleva pues por lo menos 10 años, esa sensación es parte de lo que está queriendo comunicar Paul Thomas Anderson. No está haciendo una película de amor alrededor de Alana Haim, todo lo contrario. De hecho, la familia de Alana Haim, sus hermanas y sus papás están en la película haciendo los personajes de sus mamás, de sus papás y de sus hermanas. Nomás dejaba yo el dato ahí. ¿Crees que cuenta algo en realidad la película, Sergio? ¿O es de estas películas un poco como Érase una vez en Hollywood y un poco como lo es también Roma, de vamos a comunicar un estado de ánimo con lo que Exacto. parece ser una narración, pero que en realidad no está contando nada? No, son viñetas, así como lo describiste, es como una colección de viñetas y que en realidad está siguiendo una estructura muy similar a las que ha tenido Paul Thomas Anderson en otras de sus películas. Tienen una estructura bien rara, bien curiosa, como muy propia, ¿no? Donde dos personajes se encuentran al inicio, muchos de ellos por casualidad, se encuentran en un bar, se encuentran en una cafetería, se conocen por azar y a partir de ahí se desarrollan una serie de viñetas como de tono impresionista, nada más como dejándonos ver cosas que pasaron antes y lo que vemos nosotros es lo que pasa después de la cosa, o bien vemos como la intuición de algo que va a pasar después. Básicamente toda Magnolia está construida con base en estas como recolecciones, no Sí. nada más que ahí son chingo de personajes, son no sé, 15 personajes, una cosa así, y parece En ese sentido más es mucho dinámica. más compleja. Y parece más dinámica por eso, porque vas viendo a los personajes por separado, ¿no? Pero todas las demás, si piensan en cómo se conocen los personajes del Hilo Fantasma, de Embriagado de Amor, cómo conoce Burt Reynolds a Mark Wahlberg en Boogie Nights, cómo se conocen Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman en The Master, ¿no? The Master. Son como dos bolas de billar que, sin que ese sea el tiro planeado,
chocan en medio de la mesa y a partir de ahí generan como acción-reacción, ¿no? En varias cosas alrededor. Y creo que Licorice Pizza funciona mucho así. En realidad así empieza la película, no le estoy estropeando nada a nadie, ¿no? La película empieza con una rola de Nina Simone y los personajes se encuentran en el pasillo de la universidad y él le pide que le sostenga el espejo para que se vea y a partir de ahí sucede todo. De la secundaria, Sergio. Ojalá fuera la universidad. Él tiene 15 años. Sí, claro. Él tiene 15 años. Él tiene 15 años, tienes toda la razón. Y es difícil decir de qué se tratan, ¿no? Por las películas de Paul Thomas Anderson, porque el núcleo del argumento casi siempre está en los primeros 15 minutos y a partir de ahí sigue esta senda que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, Petróleo Sangriento, te preguntan de qué se trata, pues de un señor que es idealista, pero se encuentra petróleo y se vuelve malo. La estoy simplificando as fuck, pero bueno, eso que acabo de decir son los primeros 15 minutos de Petróleo Sangriento y lo que importa viene después. Y creo que igual con Licorice Pizza, ¿no? Es como una colección de viñetas y que, como dices, no es autobiográfica. Creo que eso es otra simplificación muy absurda, ¿no? De decir, sí, bueno, está retratando el momento y el lugar exacto, las calles en las que creció. No. Entonces la película tiene una intención catártica, autobiográfica, así de les voy a contar quién fui de niño. Eso es cierto en el caso de Belfast, de Kenneth Branagh. Pero no, por ejemplo, en el caso de Roma, ni en el caso de Érase una vez en Hollywood, ni en el caso de Fue la mano de Dios, que son las películas con las que la estamos emparentando ahora. Hay vínculos con la autobiografía o hay incluso, si rescatamos la idea de Fellini, una reconstrucción de tu propia biografía. A mí incluso me hubiera gustado que fuera así, pero no es estrictamente biográfica, para nada, de hecho, ¿no? La película es completamente fantasiosa, está más vinculada, según yo, a la biografía de Hollywood de esos años que a la de Paul Thomas Anderson. No, y en Twitter incluso ya empecé a ver por ahí algunas teorías completamente disparatadas, yo creo que de gente creada por Marvel o no sé qué, de que los personajes de Licorice Pizza salen en otras películas de Paul Thomas Anderson. De Paul Thomas Anderson. Estos niños son tal en Boogie Nights y no. Ahora quieren armar multiversos porque si no comprenden una película. No todas las películas deben comprenderse, gente. Hay películas, la mayoría de ellas además, que tienen que sentirse antes que comprenderse. No establezcan esos vínculos ultrarracionales porque se acaban echando a perder el mundo y en particular la experiencia de una película tan emotiva como esta. Es que es bien emotiva. Es bien emotiva. Y es algo que, perdón, ibas a decir otra cosa. No, tú te interrumpí yo a ti, de hecho. No, que es casi lo primero que se dice en muchas de las cosas que se han dicho hasta ahorita de la película es como que es la película más personal, ya es el lugar común más grande de todos, ¿no? Es la película más personal de Paul Thomas Anderson. A ese hombre le salen las historias de las entrañas, ¿no? Es uno de los poquitos cineastas en Hollywood que ha hecho absolutamente todas las 9 películas que ha hecho, las ha hecho porque se les da la gana hacerlas. O sea, no ha hecho nunca un encargo, ni la idea de alguien más, ni adaptado un libro que le recomendaron o que el estudio le encargó adaptarlo. O sea, hasta Clint Eastwood ha hecho eso, pues. Pero sí. Paul Thomas Anderson se ha hecho simplemente las películas que quiere. Está bien si les gustan más unas, otras menos, pero sí es cierto que es una película más tierna, ¿no? En muchos sentidos. Mucho más tierna, mucho más metida al lado del amor, incluso que Punch Drunk Love. Está hablando de un primer enamoramiento y lo que quiere comunicarnos es justo esa idea y esa sensación y esas posibilidades que abre el primer enamoramiento en este caso, ¿no? www.patreon.com/Cinegarage. Las invito, los invito a suscribirse a este perfil Cinegarage y con esta aportación mantener vivo este proyecto y ayudarnos a entregar este y otros podcasts a todo el mundo que diga que ama al cine. Gracias a ustedes este proyecto continúa, gracias a ustedes estos podcasts siguen siendo posibles. En esta ocasión, millones de gracias por su suscripción a Rosa, a Olga Mateos, Dolores Heredia, Margarita Ortega, Luis Contreras, Javier Guadarrama, Rosalinda Ortiz, Viviana,
Leticia Guijara, Agustín Hernández, Chuck Franco, Lili López, Aide Yáñez, Leonardo C., Héctor Hernández Bastida. Ellos, ellas y mucha gente más ya disfrutan del contenido exclusivo que encuentran en www.patreon.com/Cinegarage. Cobertura de festivales, cine club, entradas al cine y una serie de ventajas que ustedes pueden encontrar aquí. Millones de gracias. Suscríbanse en www.patreon.com/Cinegarage. Yo te pregunto, Sergio, ahora que decías, tus personajes se conocen como estas dos bolas que chocan sin haber planeado ese choque. Y sí, así comienzan prácticamente todas sus películas, pero no sé si esta es la que más se encarga de hacernos ver el peso de la casualidad, en este caso en el amor, pero en la casualidad en la historia de las personas. De nuevo, siendo una serie de viñetas, vamos siguiendo estos personajes en periodos, además, completamente arbitrarios. Entre una secuencia y la otra pueden pasar meses, horas o incluso años, ¿no? De repente estamos viendo la película y nos damos cuenta que de lo que acabamos de ver a lo que estamos viendo ahora hay un lapso de 3 años. ¿Qué tanto pesa la casualidad en una película como esta? La casualidad es en realidad es el hilo que va tratando de unir estas viñetas, Sergio, la forma como Gary de repente dice, ahora voy a hacer este negocio, ahora hay que hacer esto, ahora vamos a dedicarnos a esto, cómo conocen a otros personajes. ¿Es la película más entregada a la casualidad de Paul Thomas Anderson? Bueno, aquí no llueven ranas, así que no. Bueno. En ese nivel de desorden del universo, aquí no llueven ranas, pues, pero después... No hay toque surrealista. Bueno, no llueven ranas, pero a ver, el personaje, que además estaba yo leyendo que estaba prácticamente improvisado el encuentro de ¿cómo se llama el que dice estoy casado con Barbara Streisand? Que era su pareja en ese momento, o sea, es alguien que sí existe, que es el claro. John Peters, ¿no? John Peters, claro, pero no puede ser que no me acuerde quién Bradley interpreta Cooper. Bradley Cooper, por ejemplo. O sea, Bradley Cooper es la lluvia de sapos de esta película. Es una cosa casi surrealista. Sí. Entre Bradley Cooper y la crisis del petróleo que le arruina al pobre Gary su negocio de camas de agua. Su negocio. Pero bueno, la casualidad, Sergio, ¿pesa mucho en la película o no, solo lo sentí yo? No, sí. O sea, es esto que platicábamos ahorita sobre cómo las estructuras de los guiones que escribe el propio Paul Thomas Anderson no es cosa menor, ¿no? Sí, es de las pocas personas dentro de la industria que sigue escribiendo sus películas, además de forma obsesiva, o sea, se tarda años en escribir cada una, y pareciera que no tienen una estructura, cuando en realidad lo que pasa es que no tienen un arco dramático, y el arco dramático se suele confundir con que esa es la estructura, ¿no? O sea, una película que inicia y que plantea su problemática y a sus personajes principales dentro del primer cuarto de la película, los primeros 20 minutos de la película, y luego hay un nudo, y de ahí como el viaje del héroe se desarrolla, y al final llegan a un punto donde hay un clímax. Él no usa esa estructura. No sé si sea que no la use a propósito o sencillamente no se le da. O sea, a lo mejor dice, es que yo no soy bueno contando historias en ese tono, pero en Licorice Pizza veo que hay como muchos nexos, o sea, las cosas se van uniendo unas con otras a través de golpes sensoriales, como de impresiones nada más, no en el efecto acción-reacción de decir, Gary puso su negocio de camas de aguas y en consecuencia, media hora después, vamos a ver que puso pinballs por esto, ¿no? O que Alana está metida ahora en la política, en una campaña política, como consecuencia de que su familia hace una hora de película tal. No funciona así la cosa. Y a lo mejor hay una parte de la audiencia que se pueda sentir un poco perdida por lo que está pasando,
Creo que la recomendación ya la acabas de decir, ¿no? O sea, dejarte llevar por aquello que te provocan los personajes, independientemente de cuál es la relación causal que hay entre ellos. Porque no es una película que vaya del punto A al punto D pasando por C y D. Ujú. Es otra experiencia distinta. Sí, entonces ahí sería la recomendación, que de nuevo, si les contáramos la historia, pues sí es la historia de un chavo de 15 que se enamora de una de 25. Punto. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que pasa en el amor. A veces se da y a veces no se da. A veces funciona a las 2 horas, a veces nunca funciona, ¿no? Y creo que esa posibilidad la va abriendo la película todo el tiempo. Esa es la incertidumbre en la que nos mete. ¿Qué está pasando con estos dos en medio de todo lo que les ocurre? Que creo, y es ahí donde me voy a meter quizá un poquito a la trivia y también vamos a acabar inventándonos cosas, ya saben cómo son estos podcasts. Creo, Sergio, que sí hay una idea de hablarnos a nosotros, público que estamos viendo una película de Paul Thomas Anderson, del cine que de alguna forma lo formó, ¿no? En Twitter más o menos estábamos compartiendo imágenes. Yo veo no solo un guiño, un pequeño hilo que conecta cierta secuencia de la película de Paul Thomas Anderson con El Graduado, sino incluso hay una secuencia en la que una directora de casting, que fue una de las consecuencias que tuvo El Graduado en la industria de Hollywood de esos años, la directora de casting le dice a Lana, a ver, estoy buscando actrices judías, ¿no? Por alguna razón le dice a Alana, todo mundo está buscando actores y actrices judías. Esa fue una consecuencia real de que se haya incluido a Dustin Hoffman en el reparto de El Graduado, que de repente se abrieron personajes que o eran judíos o que podían ser interpretados por judíos, idealmente las dos cosas. Y creo que visualmente la película hace un guiño al Graduado, recrea prácticamente nota por nota una secuencia entera de Taxi Driver, Ujú, ¿no? ujú. Hola Joker, así se hacen las cosas. Y poco a poco va soltando puntitos como lo hizo el propio, como muy al estilo Tarantino, pero obviamente en el mundo Paul Thomas Anderson. Hay mucha gente del Hollywood viejo presente de alguna forma en este. Una de las hijas de Steven Spielberg Sí, Sasha, hace un cameo en la película, por sí. ejemplo, ¿no? El papá de Leonardo DiCaprio tiene el personaje que convence a Gary para que se mete en el negocio de las camas de agua, ¿no? Y así van apareciendo muchas cositas en la película que nos dice, estaba pensando, no, quizá no de manera tan matemática ni calculadora como sí lo haría Quentin Tarantino, pero había una inspiración de ese otro viejo Hollywood que está detrás de las colinas, que no está en San Fernando, que no es el que se veía ahí todos los días, al cual Paul dice, oigan, pues a ver, vamos a jugarle con esto, ¿no? Vamos a hacer esta secuencia con esto. ¿Por qué podría estar presente todo eso, Sergio? Yo creo que porque él, Paul Thomas Anderson, que además se ha vuelto su propio camarógrafo Aquí comparte la con fotografía, Michael sí. Bauman. Sí, sí, acá la Sí, comparte con Michael. No es que nadie le ayude, o sea, no vamos a caer otra vez en la discusión esta reduccionista babosa de Roma, ¿no? O sea, pues claro que le ayuda a gente, pero a lo que me refiero cuando digo que se convirtió en su propio fotógrafo es a que él ya está pensando al mismo tiempo desde la cabeza del narrador y desde los ojos del fotógrafo. Sí, a lo mejor él no opera los botones de la cámara, sí, no me refiero a eso, sino a que él está comunicando completamente como el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y es alguien, Anderson, como el propio Tarantino también, que conocen la historia del cine, pero la conocen como si fueran historiadores. O sea, sí. conocen de formatos, saben en una película en los años 70 en el Valle de San Fernando, ¿qué se filmaba más en 35 o en 70 milímetros? ¿Qué habrían usado Kodak o Panavision? ¿Qué tipo de emulsión se habría utilizado para retratar esta época, ¿no? Y sobre todo, cuál es la forma de homenajear a una época, no nada más convirtiéndola en un juego de trivia, Claro. que a lo mejor la de Tarantino sí juega un poquito más a eso a propósito, ¿no? A decir, Es mira, ahí otro está estilo, tal, ahí está tal.
Claro, es otro posmodernismo, digamos, ¿no? Este juego de referencias muy del posmodernismo, de apropiarte cosas. Tarantino lo hace a su estilo, Paul Ujú. Thomas Anderson lo hace al suyo, pero están jugando un mismo juego. Sí, 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 sí. No, y Anderson lo que hace en esta película y en otras, él filma con lentes anamórficos, que son estos lentes largos, largos y que permiten Ujú, que visualmente las películas se construyan, los encuadres, las imágenes, como en el eje horizontal. O sea, con tomas sí, con mucha profundidad de campo hacia exacto. adentro y que tienen, parece como que los espacios siempre son más grandotes, ¿no? De lo que es algo que hacían mucho los fotógrafos en los 70. Vean Contacto en Francia, vean este, El Exorcista, Taxi El Driver, la Exorcista, propia Taxi sí. Driver, ¿no? Y van a ver que hay mucho juego, mucho espejeo con cómo Anderson hace la película. De entrada la hace en 35 milímetros, ampliada a 70 milímetros, lo que le da Ampliada, una sí. textura bien, bien, bien particular, que no es nada más como el decir que parezca una película de los años 70 como los filtros de Instagram, ¿no? Simplemente No, como no. bájale tantito el color para que se vea así como. Súbele el contra. No, no, no. Está buscando esa sensación, porque creo que lo rodó en digital, además, ¿no? Entonces, bueno, lo rodó en digital, está mal dicho. La grabó en La digital, grabó ¿no, digital, Sergio? sí, sí. La grabó en digital. En consecuencia, la textura real jamás va a existir. Tiene que dársela de otra forma que no pueden ser filtros. Y la busca, a lo mejor nos estamos poniendo un poquito técnicos acá, pero buscando la duración. En muchas etapas previas del cine se decía no que las películas duraban 70 minutos o 93 minutos, sino que duraban 4 rollos, 5 rollos. ¿No? Ujú, Y sí. ya el fotógrafo te entendía y sabía cuánto tiempo equivalían 5 rollos, no le tenías que explicar duraciones. Entonces, esta película busca esa misma. De hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, las fichas técnicas, incluso Anderson menciona, ¿no? Dice, estamos buscando hacer una película que durara 7 rollos. Ujú, Es como grabar hoy un podcast de Spotify y decir, quiero que corra 72 revoluciones por minuto, ¿no? Y alguien claro. te va a decir, oye, va para Spotify. Y dices, no, pero quiero eso, quiero eso. Y Nada más, nomás para aclarar, cuando se roda, bueno, no, es que ya en esos años ya los rollos para filmar, ya podían filmar creo que 20 o 30 minutos, ¿no, Sergio? Lo tradicional eran 10, pero a la hora de la proyección los rollos duraban 20, entonces había que calcular todo este tipo de cosas para que tus secuencias no se cortaran a la mitad del rollo. claro, Era, era bien bonito, ¿no? Llegar de repente y decir, hombre, son 6 rollos, es decir, 6 por 2 deben ser 2 horas de duración, y luego cómo cortas, cuánto dura tu secuencia, cuánto no, en dónde la montas, era una cosa bien, bien interesante. Ahora que hablabas, ¿no? De la búsqueda de la textura con los lentes anamórficos, lo cual nos abre el encuadre hacia lo horizontal, creo que además de eso, que es algo que a mí me llamó mucho la atención en la película, el espacio que le da a los personajes la lente anamórfica les permite correr más cómodamente, es decir, no que estén dentro no que estén dentro de la lente, sino que al verlos nosotros correr con una lente anamórfica, tenemos un espacio, nosotros visualmente, en donde el personaje se desplaza de una forma un poco más estética, si lo voy a poner de ese tamaño. ¿Por qué corre tanto los personajes en Licorice Pizza, Sergio? ¿Te surgió la idea o de plan, o para variar me estoy clavando en donde no? no, pues, bueno, ahora que lo dices, yo creo que tendría que ver con una sensación de libertad, quizá, de la libertad y también de cómo aborda los espacios físicos, Paul Thomas Anderson, ¿no? Ahorita lo hace en el Valle de San Fernando con claro, hay una razón muy práctica, que es que cuando estás haciendo una película de época, cuando estás recreando otro periodo, Claro, generalmente quieres que luzca la cosa, ¿no? O sea, quieres que sí, los planos sean abiertos, o sea, que la cámara esté relativamente lejos del objeto y entonces te permite ver. Perdón, estoy moviendo mucho las manos, si ustedes en el podcast no van a ver las manos, pero bueno, imagínense, echan para atrás la cámara y en consecuencia, pues se ve mucho, ¿no? Espacio sí. y te Hay más permite. aire que le llaman. Exacto, hay más aire fotográfico y te permite ordenar la información que quieres meter en el cuadro con más detalles, con más matices, con más sutileza, porque es Sí, más información y es como si fuera un mural.
¿no? Es un mural, entonces en un mural te permite, piensa en un mural de quien quieran, de Diego Rivera, por Sí, ejemplo, y sí, sí. cómo hay muchas posibilidades de ordenar el ambiente ahí. Si va antes o después de ver Licorice Pizza, ven otras películas, creo que Petróleo Sangriento a lo mejor es la más evidente, Es la ¿no? más clara en ese sentido, sí. Verán que hace algo muy parecido con ambientes completamente distintos, ¿no? Con desiertos, con una cosa muy de John Ford, ¿no? Que hace Paul Thomas Anderson ahí con horizontes, con el Gran Cañón, con montañas, etcétera, pero es más o menos lo mismo. Y es alguien eh, que piensa las imágenes todavía desde el visor de la cámara, ¿no? Sí. Hoy hay muchísimo cine que se piensa pensando en la forma de la televisión. Incluso aunque estrenes en cine, piensas en qué forma tiene la Cómo va pantalla. a terminar en la televisión, ¿no? Incluso hay películas que se van transformando a lo largo de la historia o de su propia duración para terminar en el formato más cómodo para la tele, ¿no? Sí, 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 al pobre Kubrick el Resplandor le exigieron que encuadrara las dos cosas en la misma toma, ¿no? O sea, que el mismo Ujú. plano, cuando lo abrieras, fuera para tele, que las teles eran más cuadraditas, eran Más 4x3, cuadradas. pero que al mismo tiempo cuando le cortaras, seguía siendo un plano bien encuadrado para poderlo proyectar en cine, ¿no? Pues nada más Kubrick puede hacer una cosa Sí, pues así, sí, ¿no? nomás él tenía esa matemática Sí, sí, en sí. la cabeza. Y hoy hay un montón de cineastas, veo, que piensan las películas fotográficamente, visualmente, para que le quepa en la pantalla a Netflix o a Prime. Ujú, O sea, ya ujú, pensando en que la gente las va a ver o en la pantalla de tu compu, ¿no? En el 16:9 que claro. tiene tu compu. Pero Anderson es, creo que de los poquitos cineastas, sobre todo en Hollywood, porque hacer esto es caro, 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 caro. El 70 milímetros y toda esta cosa, que todavía tiene la libertad y al mismo tiempo le sueltan el dinero necesario para poder Ujú. hacer esas cosas. Ojalá le dure, porque pues tampoco es que sus películas hagan así el dineral y que hagan millonarias a las personas, ¿no? Les va bien, pero tampoco es un cineasta así de la película más taquillera del verano. No, no, pero sí, yo creo que teniéndola ya a estas alturas del año, que es muy pronto, es una película que en la lista de estrenos va a acabar como con lo mejor que tuvimos en el año, de eso no tengo duda. Y sí, ya hablaremos algún día del daño que le hace, ¿no? Medir y entender al cine solo a través de la taquilla. Es un perjuicio gigantesco, ¿no? Yo por eso jamás le entro a esos debates, a menos que me dejen decir todo lo que yo quiero decir, pero bueno, ese es otro tema. Mencionabas a Nina Simón, Sergio, creo que la banda sonora es tan arbitraria como certera, es decir, mete lo que se le antoja, no está metiendo música solo de la época, no está ajustándose a si se había publicado o no, o si el disco de tal que aparece en tal secuencia estaba realmente en esos años. Sí, hay un marco, ¿no? No está metiendo a Radiohead, aunque Johnny Greenwood está en la banda sonora, O ¿no? O sea que sea, sí está también, metiendo a o sea, Radiohead, sí lo ¿no? está metiendo, pero creo que la banda sonora es tan arbitraria como interesante, ¿no? Creo que hay una especie de complemento de este viaje emotivo que nos está presentando, y me estaba dando cuenta incluso que eso viene desde el avance de la película. Utilizan a Life on Mars de De David Bowie. Bowie, eh, y ilustran prácticamente cada una de las dos estrofas que utilizan en el avance con escenas de la película. O sea, si uno pone atención nada más al avance, parecería que lo que la canción Life on Mars dice, traducido a una historia de amor, es la historia de Licorice Pizza. Y no necesariamente, ¿no? Aparece en un momento completamente distinto, pero creo que el cierre de la comunicación emotiva que está buscando la película viene con una estupenda selección musical, de nuevo, muy al estilo de Paul Thomas Anderson, pero en la misma onda que lo que hace, por supuesto, que lo que hace Sorrentino en Fue la mano de Dios y lo que hace después Tarantino en Érase una vez en Hollywood. Sí, como dices, no es una cosa como de trivia tampoco, ¿no? De decir canciones que sonaban en No, 1973, lo cual habría sido interesante. O sea, Cuarón sí lo hizo con Lynn Feinstein, ¿no? Buscó sí, canciones que estuvieran sonando en la radio justo en esos meses.
Esto no, o sea, está Nina Simone, está Julie Tree, está Bing Crosby, de repente suena Paul McCartney, bueno, ya Wings, ¿no? Sale The Lenny Rowley. Wings, sí. Pero, por ejemplo, 1973, que es el año de la película, pues es el año de The Dark Side of the Moon, ¿no? O sea, lo más fácil habría sido poner algo de Dark Side of the Moon. Money, creo que poner Money en alguno de los múltiples emprendimientos de Gary habría sido a lo mejor muy obvio, pero te cliquea, ¿no? En la cabeza, dices, Claro. ok, es el 73. Yo disfruté un montón la banda sonora. La música, sí. Yo también. Yo iba así como de alegría en alegría, porque luego, que creo que es el mismo vehículo que estaba buscando Cuarón, ¿no? De conducirnos por la memoria, no por la nostalgia, sino por la memoria a través de su diseño de audio, en donde por supuesto estaban incluidas las canciones que encontró con Lynn Feinstein. Aquí lo que están haciendo es justo eso, ¿no? Comunicarte la emoción del momento a través de una canción que no necesariamente reconoces. Yo, por ejemplo, cuando sale Wings, que es un momento o sea, parecería que Paul McCartney escribió la canción para ese instante de esa película, yo decía, ¿quiénes son? Son The Beatles, ¿no? Y no, o sea, en realidad es Wings, nada más que yo lo tengo en mi memoria, pero no está archivado. Creo que la banda sonora juega por ahí y lo hace muy bien, Sergio. Y es un gran año, o sea, también estaría difícil evitar usar las canciones específicas de ese año, porque tú que eres sibarita erudito de la historia discográfica, o sea, 1973 es el año del Dark Side of the Moon. Bowie sacó Aladdin Sane, The Who sacó Quadrophenia, Wings sacó Band on the Run y Elton John sacó Goodbye Yellow Brick Roads. O sea, la cosa estaba así en llamas, ¿no? En la industria. Y evita convertirlo en un jukebox, ¿no? En una colección de hits. En una colección en el famoso jugo de hits, también muy de la época. Sí, en un especial de VH1, ¿no? De 1973. Claro, que según yo está esta idea del recorrido musical y de los momentos que va recogiendo la película, tiene más que ver justo con como cuando te paseas en una tienda de discos, ¿no? Que volteas y ves una cosa y te quedas clavado ahí y dices, esto puede estar bueno o esto me trae X recuerdos o esto suena muy bien, y hay momentos que simplemente dejas pasar y no te interesas mucho, ¿no? Esta aparente inconexión de las cosas cuando todas están en el mismo paquete, que sería como, insisto, una tienda de discos. Licorice Pizza era una tienda de discos, ¿no? Creo que también hay esa idea de irnos soltando cositas, ¿no? Unas nos llamarán más la atención, otros nos llamarán menos la atención. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? ¿Alguna trivia loca que te hayas encontrado por ahí? Pues, además de que ahí sale el papá de Leonardo DiCaprio. De Leonardo DiCaprio. Pues ahora que estaba escribiendo sobre la película, me llamó la atención el hecho de que tanto E.T., la de Spielberg, cuya hija, como acabas de decir, Sasha, sale por ahí sale en la película. Y Paris, Texas, el barrio en donde regresa a vivir Travis, donde vive su hijo con los tíos en Paris, Texas, los dos son como el mismo cuadrante del Valle de San Fernando en donde vive Elliot, cuando E.T. sale de Halloween con su sábana encima. Entonces es un valle muy rastreable cinematográficamente hacia atrás, y si véanla en cines, si pueden, si les da confianza ya salir al cine, véanla en cines, y además pueden rastrear hacia atrás otras películas de Paul Thomas Anderson. Esta no se parece demasiado a otras, pero yo recomendaría como ruta Magnolia, Boogie Nights, ¿En ese orden? No, más bien en el... Dánoslas en orden porque vas a volver loco a alguien. Va. O sea, nadie puede empezar su recorrido con Paul Thomas Anderson con Magnolia. Si no lo conoce, yo no recomendaría Magnolia para empezar, Sergio. ¿Y el orden cronológico? O sea, que empieza en Boogie Nights, luego Magnolia. Yo creo que en el caso de Paul Thomas Anderson, el orden cronológico es lo mejor. Es como Guillermo del Toro. Lo mejor es ver sus películas en orden cronológico. Sí, algo que no pasa con Cuarón, por ejemplo, ¿no? Que sí tienes como un poquito más de margen
para entrarle a un mundo que tiene otras atmósferas. No estoy diciendo ni que sea mejor ni que sea peor. Creo que a Cuarón, a Sorrentino sí lo puedes explorar sin orden cronológico. Creo que mucho de lo bonito de conocer el cine de Paul Thomas Anderson y de Guillermo del Toro es verlos en el orden en que fueron filmando. Sí, creo. Sí. Y es un director del cual, si les interesa la realización de cine, si les interesa entrar a una escuela de cine o bien les interesa la crítica, es un director del cual se le puede aprender muchísimo. Es un director docente casi al filmar, ¿no? Como Scorsese también lo es. Si ustedes ven sus películas y después leen entrevistas con él y rastrean un poco cosas de las que hemos estado hablando ahorita, como cómo están filmadas, por qué decide filmarlas de una forma y no de otra, por qué decide poner la cámara en donde la pone en ciertos momentos. Eso es de las mejores escuelas de cine que van a poder tener. ¿Y saben por qué? Porque el propio Paul Thomas Anderson hizo eso. O sea, Paul Thomas Anderson empezó a estudiar cine y de repente se salió, dijo, ya no quiero empezar a hacer cine, no quiero sentarme aquí en los salones. Y él empezó a entrevistar a directores, empezó a ir a conocerlos y dice que después se hizo adicto, pero así adicto mal plan, a los audiocomentarios de los DVDs, ¿no? Cuando empezaban y empezó a escuchar y escuchar audiocomentarios y así fue como él estudió cine, o bueno, aprendió cine. Y si a ustedes les interesa, Paul Thomas Anderson es un gran director. Quizá no todo en la primera vez que ven sus películas, pero si tienen la suficientemente voluntad, véanlas varias veces, porque hay muchísimas capas ahí. Y Licorice Pizza, a pesar de que parece ser una película mucho más amable, o sea, se parece más a Dazed and Confused, por ejemplo, de Richard Linklater, a El Club de los Cinco, de John Hughes. Parece que va más por ahí, pero también es una película con un montón de capas cinematográficas. Entonces, éntrenle duro a Paul Thomas Anderson y se la van a pasar bien. Pues bueno, pues ahí está. No vamos a hablar de si va a ganar Oscar o no, eso es otro podcast, pero te quiero agradecer, Sergio, haberte tomado el tiempo venir a platicar con toda la gente Cine Garage sobre, insisto, una de las mejores películas que vamos a tener este año, Licorice Pizza. Amén. No nos metimos en el rollo de la actuación porque todo el mundo está hablando de eso, lo cual está bien, ¿no? Tanto Alana como el señor Cooper Hoffman lo hacen muy, muy bien. Ambos cargan muy bien la película, de eso se está hablando mucho y se nota, ¿no? Véanlo, por eso no me quise clavar ahí, pero disfrútenla si se puede en cine. Creo que podemos hacerlo poco a poco, creo que nos lo merecemos y creo que mucho de la ayuda que le podemos dar a este tipo de películas es repítanla donde quieran, pero de entrada conózcanla en la pantalla cinematográfica. Entonces, Sergio, mil gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Twitter, en @Sergio Huidobro, con H-U-I, ahí estoy. Y nada más rapidísimo sobre esto que decías de la actuación y de los protagonistas de esta película, yo lo único que diría sería más gente normal en los protagónicos, por favor. Más gente que se vea normal, que se vea como gente, pues. Que se vea, que se vea que pisa la tierra, ¿no? Sí, que te la puedes encontrar en la calle, pues. Exactamente. Porque es maravilloso. Va por ahí justo va por ahí la propuesta de la película en ese sentido. Entonces, gracias, Sergio. Nos veremos pronto. Pásatela bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Saludos a todos y todas por allá. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.